3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. No soy historiador, pero quiero compartir con ustedes este podcast. ¿Cuántos antioqueños saben por qué nos llamamos Antioquia? ¿Y cuántos saben qué significa esa palabra, Antioquia? ¿Por qué nos dicen paisas? Y a propósito de los 3 siglos y medio que acaba de cumplir la capital de Antioquia, el pasado domingo 2 de noviembre, ¿de qué o de quién vino el nombre Medellín? En realidad, no es importante ni necesario saber eso, pero pregunto, ¿no sienten ustedes que conocer el origen de ciertas cosas que son muy nuestras, asuntos a los que nos sentimos unidos, nos completa en algo, como que ajusta explicaciones que sin ser necesarias, nos da una suerte de satisfacción, de entendimiento? En el caso de los nombres Antioquia y Medellín, es como si uno comprendiera mejor de qué y de dónde proviene. Y en este caso lo que no es necesario es demostrar que así es. Basta sentirlo. Valga contar que ya hacía la pregunta ¿qué es Antioquia? En unos podcasts que trabajé para el canal Teleantioquia en 2022 y que se emitían con el nombre Razones de Más. Bien, no recuerdo que en la escuela o en el colegio nos hablaran sobre por qué Antioquia se llama Antioquia, territorio que en tiempos de la colonia fue provincia, luego estado, desde 1813 con el Acto de Independencia de Antioquia, hasta 1830 cuando se disolvió la Gran Colombia y entonces Antioquia volvió a ser provincia, hasta 1863, año en el que Colombia se convirtió en República Federal con el nombre de Estados Unidos de Colombia, y por eso Antioquia volvió a la condición de Estado, el Estado soberano de Antioquia. Eso hasta 1886, cuando, con la Constitución de Rafael Núñez, Antioquia empezó a ser departamento. Ahora, como parte de una república centralista, bajo el mandato entonces del Partido Conservador, época llamada de la regeneración. Parecería que uno llega a saber ciertas cosas no por la educación, sino por la curiosidad. Ociosidad dirían algunos. Creo que la curiosidad siempre tendrá alma infantil, no en el sentido de ingenuidad y menos de ociosidad, sino de querer saber. Y creo que por la curiosidad, la ciencia es ciencia. La palabra Medellín viene de un noble romano de apellido Metello. Se escribe Metello con doble L, del que se derivó el nombre latino Metellinum, que es un lugar fundado en Extremadura en honor de ese noble en la época de ese imperio en España. Metellinum derivó en Medellín, y en 1675 se propuso ese nombre para que la monarquía española diera el sí a la oficialización de la
Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, en la provincia de Antioquia, Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia. En los tiempos de la escuela y del colegio, era fácil entender por qué departamentos como Santander, Bolívar, Córdoba, Sucre, Nariño se llaman así. Son nombres en homenaje a notables próceres de la independencia. Boyacá y Cundinamarca derivan de vocablos indígenas. Asimismo, Guajira, Cauca y Putumayo, Huila y Tolima. Pero del origen de Medellín y de Antioquia, nada nos contaron. Si pensamos en lo que somos y en lo que historiadores, investigadores y críticos cuentan que hemos sido, podríamos asociar Antioquia a catolicismo, aventura, malicia, exageración, astucia, fuerza. Inteligentes, ambiciosos, conservadores, empresarios, habladores, andariegos. Si pensamos en catolicismo, lo hemos sido de raíz, tallo y hojas, herencia de los europeos que trajeron como herramientas la cruz y la espada. La primera bendecía a la segunda. Si la palabra es emprendimiento, en industria, comercio y servicios, los antioqueños se han hecho ver. Si hablamos de dicharacheros, vamos con el trabajo, a Dios rogando y con el mazo dando. Si es la malicia, antioqueño no se vara, y si se vara, lo bonito es ver cómo se desvara. Si de ambición hablamos, consiga plata, mijo, honradamente, y si no puede, consiga plata, mijo. Si la referencia es conservadurismo, nadie más defensor de sus tradiciones y costumbres que un antioqueño. Y si la asociación es nomadismo, siempre hemos visto que nadie anda tanto como un paisa. Oí alguna vez la historia de un antioqueño que, al llegar a Amán, capital de Jordania, país árabe en Asia, se hospedó en un hotel donde encontró con asombro que el gerente era un paisa. Por cierto, de paisa unos dicen que viene de paisano y otros conjeturan que deriva de paisaje. Según eso, todos en el mundo seríamos paisas, porque en todas partes hay paisanos y paisajes. Creo que prefiero la teoría según la cual el origen de paisa estaría en cuando Antioquia era tan grande que casi alcanzaba medio país. Entonces la nombraban País A y al resto País B. Y País A se junta y se convierte en paisa. Fue el mariscal español Jorge Robledo quien en 1541, hace 484 años, fundó la ciudad de Antioquia en el valle del Tonusco, afluente del Cauca en la región conocida hoy como Occidente Antioqueño. Al año siguiente, en 1542, se le antepuso el nombre Santa Fe, y de ahí derivó, de Antioquia, el nombre para toda la provincia. Fue Santa Fe de Antioquia la capital hasta 1826, año en el que la tal categoría pasó a Medellín. Una versión dice que el nombre Antioquia proviene de una palabra indígena que significa montaña de oro. Esa hipótesis es considerada poco veraz, pero si nos remitimos al escudo del departamento,
Lo más notable en él es una montaña de oro, en la que aparece sentada una mujer con aspectos de matrona criolla y de indígena. Cierto es que Antioquia vivió de las minas de oro durante muchos años, y aún se busca con ambición ese metal aquí, con ambición, e infortunadamente en muchos casos con violencia. Entonces, la probable procedencia del nombre como montaña de oro no parece tan incoherente. Otra hipótesis, quizás más conjetura que hipótesis, habla de Antioquia como palabra procedente del latín anti, que significa contra, y quies, que significa quietud. Así que juntando las dos raíces, antiquies, que se traduciría Antioquia, da antiquietud, antirreposo, es decir, gente en contra de la quietud, es decir, sin pereza. ¿No hemos sido acaso los antioqueños gente que no está quieta, que va por todas partes buscando, explorando, emprendiendo, conquistando? También aquí la coherencia parece obvia. Y una tercera versión, que al parecer es a la que mayor veracidad se le otorga, habla de que el nombre de Antioquia fue puesto por Jorge Robledo en honor a la ciudad de Antioquía del Orontes, en el Medio Oriente, donde vivieron los primeros cristianos no judíos en las primeras épocas del cristianismo. Hoy es solo Antioquía, ciudad turca a orillas del río Orontes, cuyo significado es río rebelde, que fluye al revés. Tal vez esto hable de ciertos paisas liberales, no en el sentido político partidista, sino liberal en cuanto generoso, altruista o con actitudes poco o nada obedientes a modelos rígidos y opresores. La ciudad de Antioquía fue fundada por Seleucus, comandante griego en el ejército de Alejandro Magno y fundador del imperio Seleucida en el Medio Oriente, 300 años antes de Cristo. Fundó tal ciudad en honor a su padre, Antíoco de Macedonia. Ese nombre, Antíoco, significa tomar, dirigir, tener, poseer, ganar. Bueno, si uno se detiene a pensar en esto, encuentra que ninguno de esos verbos es ajeno a lo que algunos llaman el espíritu antioqueño. Ahora, si asumimos que Jorge Robledo eligió el nombre de Antioquia en honor a la ciudad de Antioquía, por haber sido esta la que alojó a los primeros cristianos no judíos, pues de cristianismo jamás hemos sido escasos nosotros aquí. Bueno, también con esta tercera versión del origen del nombre de Antioquia hay coherencia. ¿No les parece a ustedes que tenemos algo o mucho por igual de las tres versiones? Antioqueño ha significado históricamente buscador, y sobre todo buscador de oro, hombre y mujer que nunca están quietos, emprendedores y ganadores. Y en cuanto a inclinación religiosa, ¿quién más católico que un paisa en su versión original? Sin embargo, creo que todo esto, aunque ayuda y acerca, todavía no nos dice qué es Antioquía. ¿No tienen ustedes la sensación de que Antioquia es una idea y que ésta varía según cada antioqueño?
Asimismo varía la idea Colombia en cada colombiano y la idea Medellín en cada paisa. Porque lo que nos hace únicos es la diversidad. Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista, hago preguntas, escribo. Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como las semillas, las palabras.